La reciente visita que hizo al país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha puesto en la discusión, en la mesa de discusión, el tema de la reforma al artículo 184 del Código Procesal Penal. En las recomendaciones iniciales que hace la Comisión, dice que es totalmente ilegal el enviar a prisión a alguien cuando apenas está en proceso y no ha sido vencido en juicio. Y que por lo tanto pide al Congreso Nacional que derogue totalmente esa reforma que se hizo en el año 2013 al artículo 184. Ha surgido sobre esto entonces una gran cantidad de opiniones. Muchísima gente incluso está mal informando sobre este tema porque dicen que la reforma es para favorecer a quienes están involucrados en delitos de corrupción. Nada tiene que ver lo uno con lo otro. El artículo 184 normalmente en los 21 delitos que están en su catálogo tienen que ver más con crimen organizado, con violencia que con corrupción. Es más, la Fiscalía, para poder acomodar un poco la prisión de los pandoros, intentó colocar un delito de crimen organizado en la acusación que tenía contra los diputados en ese delito, y que después la juez desestimó y le cambió a la versión correcta que debe tener el delito. Pues hay mucha gente haciendo ya campaña política con esto. Hoy, por ejemplo, no voy a decir su nombre porque me da vergüenza, pero escuché a una diputada del Congreso Nacional de la República en un programa de radio haciendo campaña para que no se apruebe el artículo 184, pero no por conciencia, sino por la búsqueda de aceptación. Es decir, buscando votos anticipadamente para seguir en el Congreso. Ya tiene varios años y varios periodos en el Congreso, diciendo verdaderamente tonterías sobre lo que significa el artículo 184, que es para asesinatos, homicidios, extorsión, lavado de activos, robo de vehículos y todo lo que tiene que ver con la violencia y con crimen organizado. ¿Por qué se hizo esa reforma? Resulta que la sociedad hondureña descubrió que cada vez que hacía una captura, encontraba que la persona gozaba de medidas. Entonces, el Estado, para protegerse de eso, hizo una reforma al artículo 184, diciendo que quienes fueran acusados por delitos que tuvieran que ver con el crimen organizado, no se les podía dar medidas sustitutivas y a todos se les debía dar prisión preventiva como medida. Y luego dijo que también quien ya tenía medidas en un caso no podía tener en dos, y así fue como se ocurrió la reforma. Nada que ver con temas de corrupción. Nada que ver con temas de administración pública. Ahora que el Estado viene y descubre, escuche usted porque este es un número verdaderamente impactante, de todos los presos que hay en Honduras, el 60% están presos no porque están condenados por delito, están presos por medida sustitutiva. Entonces resulta que tenemos los penales cargados a lo mejor de inocentes, porque no han sido vencidos en juicio. Tenemos los penales llenos de una gran cantidad de acusados, no condenados. Y entonces ha dicho la CID, no puede ser que en una nación en la que verdaderamente hay derecho, en la prisión estén más detenidos acusados que detenidos condenados. Eso es verdaderamente una terrible injusticia. Y por lo tanto pide o recomienda que se revise el artículo 184. Sobre estos temas hay que hablar. Lo que pasa es que en Honduras, y debemos reconocerlo, es muy fuerte la presencia en los medios de comunicación de la acusación pública. Cada acusación que el Ministerio Público hace, o que hace cualquier otro organismo, inmediatamente tiene réplicas, pero gigantescas en todos los medios de comunicación. Primeras planas, grandes titulares, cobertura total. Y la acusación casi se convierte en verdad, sin haber ido a juicio. Y mucha gente cree que lo que el acusador dice es cierto, y lo da por cierto. De manera que ya la gente está condenada, ya ni siquiera debería ir a juicio. Hay condena total y general porque de verdad los medios de comunicación son demasiado fuertes en la apreciación de la acusación. Y palabra a palabra, cada cosa que dice el acusador es repetida en los medios de comunicación como cierta, como que si fuera Dios quien la escribió. Cuando no es así, hay que ir al juicio. En el juicio es donde las partes son capaces de probar la acusación, si es cierto lo que dice, y la defensa, si no es cierto lo que dice la acusación, y de ahí los jueces toman la decisión para llevar a cabo la justicia. Entonces esta fortaleza que tiene la acusación, y repito, esta total y absoluta desinformación, tiene a mucha gente peleando contra la reforma 184 de manera absurda.
No, es para que queden libres los corruptos. Nada tiene que ver, pero nada. Es realmente tonto que la gente esté diciendo estas cosas. Y hoy lo dijo una diputada y me da un pesar terrible. Es una mujer de muchos años, de verdad que hasta uno cree que podría tener mediana inteligencia. Y da pesar que ella intente también deformar las cosas solo por el propio interés de salir electa. Dios santo, la patria no puede funcionar así. Quienes detentan el poder deben tener por lo menos, la decencia de interpretar correctamente los hechos y de actuar conforme a ellos, aunque esto no le guste a la gente. No es la aceptación popular ni la búsqueda de los votos lo que se debe hacer al legislar. Lo que se debe hacer es buscar justicia y generar un verdadero Estado de Derecho. Hay que reformar ese artículo. Es injusto. Mucha gente guarda prisión sin haber sido condenados. Y cuando van a juicio y son absueltos, lo único que queda para él es, después de haber perdido mucho tiempo de su vida, es golpes en los hombros y lo sentimos mucho. La patria no puede seguir así. Es nuestra opinión editorial. Gracias, Oscar, por la opinión editorial. Y bueno, mientras prevemos una fuerte lluvia aquí en San Pedro Sula,